Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar la clase. Buenas tardes, Solo hay doctor. 20. Solo hay 20 alumnos. Una lástima, ¿no? Espero que sea por problema de tráfico, ¿no? Está Milagros, Andrea, Bruno, Cris, César, Daniela, Elisa, hasta Temochi, Brian, hasta Temochi. No hay nadie más, solo hay Giro. Está bien. Yo tomé la foto. Ok, vamos a empezar. El día de hoy nos corresponde hacer la clase de tumores de fosa posterior. He reenviado la clase a su compañera. Ella le va a reenviar a ustedes algunos reajustes en la clase. Siempre hay que ir cambiando de clase a clase. Entonces, los tumores de fosa posterior constituyen una parte muy importante porque tienen una grave. Hacen con mucha frecuencia hidrocefalia y hacen con mucha frecuencia hipertensión endocraniana. Son los que más hacen hipertensión endocraniana. Entonces tenemos ese gran problema. Debemos ser muy cuidadosos en su evaluación y evaluarlos y buscarlos y seguirlos con mucha acción, ¿ya? Los tumores de fosa posterior representan en la población pediátrica en especial casi un 48% de Mira, Un espacio. ¿qué? Es un espacio. Silencio. Bueno, lamentablemente uno quiere que sean las cosas así, pero me van a ver obligar a apagar el teléfono. No puedo hacer, yo confío en que son gente mayor, pero igualito dejan abierto el teléfono. Entonces, negativo el audio. Ya no, cualquier cosa lo escriben ya, por favor. Se les da la oportunidad de ser autos, igualito. Dios. No abre esto. Mm. Tranquila, hija.
Hay que entrar de nuevo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Por favor, respondan. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Ahora, respóndame si escuchan, sí, por favor apaguen los teléfonos, pues ya apaguen los micros o no sé, eviten que haya gente que se cuele, pues no, que está muy feo eso. ¿Ven la programación? ¿Ven el power? Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor, sí Sí, lo doctor, observo. sí se ve. ¿Lo están viendo, no? Ok. Bueno, como hablamos, voy a seguir entonces. Cualquier cosa me preguntan con toda confianza. La idea es esa, ¿no? Que participen conmigo en la clase, pero por favor tengan cuidado que no se filtre pues ruidos extras, ¿ya? Por favor. Bien, los tumores de fosa posterior, como les decía, son tumores que tienen bastante relevancia por la importancia que tienen desde el punto de vista que desarrollan hipertensión endocraniana. En la población pediátrica más o menos hay un 48% del total de volumen de tumores de fosa posterior, ¿no? Casi todos los tumores en fosa posterior aparecen de manera esporádica, ¿ya? Fundamentalmente, ¿qué es lo que hacen? Obstruyen la evolución del líquido cefalorraquídeo, provocan dilatación ventricular, obviamente dando hipertensión endocraniana. Ahora, el pronóstico de los tumores va a depender obviamente de su localización, del momento en que se realice el diagnóstico. Tumores pues, que crecen de una manera desorbitada, ¿no? O por descuido y descaes de los pacientes, crecen y crecen y crecen y crecen y crecen. Desde el punto de vista práctico tenemos que ver lo siguiente. La fosa posterior, ¿por qué está formada? Por el hueso occipital, que está en azul, el hueso occipital, ¿no? Ustedes. Una parte del hueso occipital, una parte de la fosa posterior la proporcionan los peñascos del hueso temporal, más una pequeña parte de la región parietal, ¿ya? Entonces, todo esto va la fosa posterior. Como ven ustedes, es dura, inextensible y solo tiene dos espacios de salida. El foramen magno, que es este. Y hacia arriba vamos a ver después un espacio que hace la dura madre. Se llama la hendidura de Pacchioni. O sea, la comunicación entre la región supratentorial y infratentorial. O sea, solo tiene dos agujeros. Lo demás es duro, inextensible. En consecuencia, inmediatamente hacen hipertensión endocraniana. De importancia aquí que sepan ustedes y que recuerden bastante es el clivus, el peñasco, la unión petroclinoidea, petroclinoides, o sea, el clivus, perdón, petroclival, el clivus, esta es la clinoides posterior. La importancia de que están los senos, el seno transverso, el seno sigmoide, la tórcula, donde, o sea, la protuberancia occipital interna, donde está la confluencia, ¿no? Acá viene el seno longitudinal superior, recibe al seno recto, y se juntan los dos, y hacia los lados salen los senos laterales, los senos transversos. En esta representación ven ustedes cómo la dura madre forma la tiende al cerebelo, o sea, el tentorio, la tiende al cerebelo. Debajo está el cerebelo. Y este es la hendidura de Pacchioni, el foramen de Pacchioni, que comunica la región supratentorial con la infratentorial que está acá adentro, ¿ya? La hoz del cerebro, que es cortante, el borde del tentorio también es cortante, filudo, y eso hace daño a las estructuras cerebrales. ¿Ya? Eso trae problemas con las estructuras cerebrales. Si vemos la cara ventral, en la fosa posterior, el contenido de la fosa posterior, vemos sustancias muy nobles, espacios muy nobles, como son el bulbo, el bulbo, la protuberancia, puente Barolio, los pedúnculos cerebrales, los tractos ópticos que vienen del quiasma, ¿ya? Los nervios craneales a ambos lados. Si retiramos una parte del cerebelo, vemos el piso del cuarto ventrículo, que es este. El piso del cuarto ventrículo y los pedúnculos cerebelosos
son tres, superior, medio, inferior. Más arriba en la cara dorsal vemos a los tubérculos cuadrigéminos, la pineal y la entrada al tercer ventrículo. ¿Ya? Si hacemos un corte por la línea media, quiero que recuerden bastante en cada momento que esto es el velo medular anterior, el velo medular anterior, el velo medular superior y el inferior del cuarto ventrículo. Acá hay un acueducto que comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. ¿Ya? Esta es la protuberancia, este es el bulbo. Y esta es la zona que se podría llamar intrínseca. Intrínseca. ¿Qué significa? El cerebelo, la protuberancia, o sea, la zona de tejido estrictamente cerebral. Acá ven ustedes la zona intrínseca, donde están los hemisferios cerebelosos y los núcleos. Acá tienen ustedes al núcleo dentado. Son 4 núcleos en el cerebelo, ¿no? Lo más importante es el dentado. Los núcleos es la zona intrínseca. Por otro lado, la zona extrínseca estaría dada, pues, por las estructuras que nacen de los agujeros de las regiones que tiene dura madre, como en este caso, ¿no? El tentorio, toda la dura madre que está cubriendo la cara interna, ¿no? Entonces de ahí salen las estructuras que van a dar lo extrínseco, o sea, de lejos. Entonces, tumores extraxiales extrínsecos serían, por ejemplo, el neurinoma del acústico. El neurinoma del acústico es un tumor benigno, salen del mismo nervio. ¿De qué rama? De la rama vestibular del octavo nervio, del nervio acústico. Está mal dicho el neurinoma del acústico, obviamente. El nombre correcto es neurinoma del vestibular. Generalmente es unilateral. Y cuando es unilateral, no tiene historia familiar. O sea, aparece. En cambio, cuando es bilateral, entonces ya algo ha pasado. Hay una historia familiar, hay alguna enfermedad familiar. Generalmente es un nefe que se llama Recklinghausen. ¿Ya? Entonces, a veces hay otro tumor que es un meningioma. El neurinoma acústico nace de la vaina nerviosa, que más o menos el neurinoma constituye un 80% de los tumores del ángulo pontocerebeloso. Es bien frecuente en el ángulo pontocerebeloso que existe el meningioma, el neurinoma del acústico. ¿De dónde nace? Del octavo nervio. Aparece entre los 40 y 50 años, son benignos, crecen lentamente. Los pacientes que presentan sordera, porque ese neurinoma comprime al nervio, lo va decapitando y le va provocando lesión. Al comienzo da tinnitus, o sea, un sonido medio raro. Cuando crece demasiado, hacia arriba, lesiona al quinto nervio. Cuando crece exuberantemente, comprime al facial que está a su ladito, también le hace pedazos. ¿Ya? Y en el peor de los casos, puede haber afectación de pares craneales bajos, cuando crece demasiado. Puede comprimir el cerebelo y el tronco principal. Como hemos visto casos de tumores gigantescos, ¿no? El mejor diagnóstico se hace con resonancia. Es mucho mejor que la tomografía. ¿Por qué? Porque el cerebelo en esa zona del peñasco hay mucha refringencia, hay mucho artefacto. Entonces, el estudio que mejor trabaja ahí es la resonancia. Entonces, se ha detectado que en T1 es isointenso y en T2 es hiperintenso, con realce. Entonces, ya se conoce adecuadamente este tumor. El cuadro clínico ya es conocido, hay una pérdida unilateral de la audición, hay tinnitus, inestabilidad, vértigo, parestesias en la cara por compromiso ya del quinto nervio, hay bastante cefalea por hipertensión endocriniana. Cuando comprime hacia adelante al cuarto, al tercer nervio, ya provoca diplopia, la misma hipertensión provoca diplopia. Si hay lesiones ya en cerebelo, hay demasiada compresión e inestabilidad. Trastornos en la devolución también se asocian cuando está comprometido el vago. Depende del tamaño. En el plan de trabajo, ¿qué hacemos? Hacemos audiometría, audiograma, para buscar el tipo de hipoacusia que tenga, tomografía cínico contraste, angiotem para ver la vascularización, resonancia es el estudio más adecuado, angioresonancia en la fase venosa para ver el contacto que tiene ese tumor con las venas profundas, importantes, cuáles son el seno petroso, en esa zona el seno petroso, el seno
el seno sigmoide y el seno transverso. Entonces son estructuras que debemos conocer con una fase venosa en angioresonancia. También se va a hacer pruebas vestibulares para ver si está comprometido o no el octavo nervio, el octavo diagrama vestibular. Electromiografía también se hace y potenciales enfocados auditivos para tener una idea adecuada de lo que está pasando allí. ¿Ya? El tratamiento. ¿Qué se le ofrece al paciente con neurinoma del acústico? El tratamiento está orientado a tres cosas, tres opciones. Primero, observación. Estos pacientes tienen una larga historia de síntomas auditivos, en cualquier edad y en cualquier tamaño, sin problemas, hipoacusia lenta y progresiva. Los ancianos tienen síntomas leves. Puede ser incluso, en algunos casos, un hallazgo incidental. Entonces tenemos que esperar la decisión del paciente, planteando las opciones terapéuticas, ¿no? Es lo más importante. En algunos casos se hace radiación y radiocirugía. Por ejemplo, un paciente de 85, 86 años que tiene un tumor pequeñito y que no crece, o es medianito y que no crece. Entonces se le ofrece radiación. Hay gente de edad a los cuales se le ha hecho una resección subtotal. Generalmente le sacamos la parte interna del tumor y dejamos la cascarita, porque el paciente de mucha edad, para que vuelva a crecer un neurinoma pueden pasar unos 10 a 15 años. Entonces se le da radiación y se le controla. O si tiene enfermedades médicas que incrementan pues, la mortalidad quirúrgica, entonces se prefiere hacerle radiocirugía. O si el paciente lo decide, dice que no solo quiero radiación, casos hay así, nos mandamos. Ahora tenemos Gamma Knife, le hacemos Gamma Knife. También hay casos en los cuales el paciente ya perdió un oído, por decir, el oído derecho es sordo. Para su desgracia le sale un neurinoma en el izquierdo. Entonces, si se opera ahí el riesgo de que quede sordo, que totalmente sordo. Por eso se prefiere mejor primo uno quiere. O sea, primero no hacer daño, hacemos la radiocirugía con Gamma Knife. Es lo que usualmente hacemos ahora. Ahora ya en Lima hay Gamma Knife. El neurinoma acústico también tiene indicación quirúrgica. Por ejemplo, empeoran los síntomas o, en su caso, hay síntomas recientes alarmantes, ¿no? O cuando es posible que se pueda preservar la audición. O sea, se puede sacar, todavía tiene oído y entonces al sacar con mucha suavidad, hacer una cirugía muy, digamos, muy fina, muy pausada, se conserva la audición. O también se plantea cirugía si aumenta el volumen. Por ejemplo, si en enero de este año le hicimos una tomografía y medía 2 centímetros de diámetro, y ahora en junio le hacemos otra a los 6 meses y ya tiene 3.5 de diámetro, 1,5 cm crecido en 6 meses, ya eso hay que sacarlo. O cuando se ha hecho una lesión subtotal en un paciente joven, sabemos que eso va a crecer y le va a provocar sordera, entonces se plantea la cirugía. O cuando un tumor que ha sido radiado previamente empieza a crecer, también hay que plantear la cirugía. O si el paciente le dice, usted sabe que doctor, que es lo que me opere. Entonces, ni modo, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, recapitulando, puede ser sintomático durante un tiempo, a veces insidioso, crece lentamente o a veces súbitamente. Entonces, dependiendo, uno, del tamaño, de la velocidad de crecimiento, si es un niño, de la edad que tenga el niño, o de la localización, si tiene síntomas de hipertensión intracraneal o signos focales ya claros. Entonces, ni modo, pues. Comúnmente todos presentan cefalea, náuseas, vómitos, eso es por hipertensión endocraniana. Ni modo. Incluso hay diplopia, papiledema. ¿Ya? Por ejemplo, cuando están los tumores estos comprimiendo, hacen estos problemas. Siempre hay que buscar si hay o no un papiledema. ¿Ya? Seguimos. Acá tienen ustedes un tumor, un neurinoma pequeñito. Se le ha planteado la cirugía y el paciente pues ha aceptado, ¿no? Y ahí tienen ustedes lo que queda, ¿no? Una cosa pequeña.
Otro tumor extrínseco, otro tumor extraxial que se llama, frecuente, así como el neurinoma, también llamado schwannoma, el neurinoma también se llama schwannoma, puede ser la vaina de Schwann, que es un tejido que envuelve al nervio. Entonces, otro tejido es el meningioma. El meningioma no nace de ninguna vaina de Schwann, es de las células aracnoideas de la dura. Entonces, se origina en las células aracnoideas de la dura madre. Está adherido ahí. La incidencia aumenta con la edad, va aumentando más en mujeres, asociada a problemas hormonales, a receptores hormonales, a factores genéticos, a irradiación. Tenemos que saber de plano que son benignos, no infiltran, son benignos. Una inmensa mayoría, según este artículo de la OMS, son 90%, pero nuestro piso es el 95%, grado 1. Bastante benigno. En la fosa posterior, los meningiomas, en la fosa posterior, los meningiomas, que también hay meningiomas supratentoriales que hemos visto en la clase anterior. En la fosa posterior son más riesgosos, ¿ya? Y en estos hay que plantear siempre una revisión completa porque los de fosa posterior siempre recidivan. ¿Ya? La clasificación que se hace de los meningiomas de fosa posterior, bastante anatómica, hay clivales, petrosos, petroclivales, esfenopetroclivales, falcotentoriales, petrosos posterolaterales, hay del foramen magno, o sea, depende de la lesión anatómica. El mejor estudio para tener una idea adecuada del meningioma es la resonancia. El meningioma en el T2 con contraste es un intenso realce. Entonces, ojo que tienen que saber ustedes que radiográficamente un meningioma es más intenso, tiene más densidad que un neurinoma. O sea, se nota ahí clarito la diferencia entre un neurinoma y un meningioma. Es muy intenso. Acá tienen ustedes un meningioma. Miren ustedes. Es infra y supra. O sea, está en la punta del peñasco y ha subido a la punta del lóbulo temporal en la cara interna. ¿Ah? Hacemos en T1 y el T2. Bien intenso. Tiene una implantación amplia en esta cara posterior del peñasco y que se realza después del contraste. ¿Ya? Y hay una parte que se mete al seno cavernoso todavía. Queda acá. El meningioma en fosa posterior, ¿dónde no está? Acá, por ejemplo, ven ustedes meningioma en fosa posterior. Si siguen mi puntero, van a ver que está acá, bien metido delante del cerebelo, aplastando la protuberancia, igual que acá. Acá es del seno cavernoso hacia arriba. Acá es petroclival. Acá es más grande. Tremendo meningioma. Acá está la protuberancia. La cara interna, el peñasco, ahí está bien metido el meningioma. ¿Ya? Entonces, acá tienen otro. Acá tienen otro. Acá tienen otro más grande todavía. Acá tienen uno de fosa posterior que está aplastando el tronco fálico. Ni qué decir de este. Entonces, desde el punto de vista de morbilidad, miren ustedes, acá está aplastando, solo queda un pedacito de la protuberancia. Desde el punto de vista de la morbilidad, estos tumores son mucho más de temer que los otros, ¿no? Miren acá, por ejemplo, está aplastando ese petroclival, ya no hay tronco encefálico, ¿ya? Igual que acá el cuarto ventrículo está aplastado. Esa es la evolución del meningioma, lentamente va. Entonces, los meningiomas petroclivales, los meningiomas del tentorio, los meningiomas del foramen magno son meningiomas de mucha morbilidad. Realmente, operar un meningioma es toda una odisea, ¿ya? Bueno, ahora vamos a hablar de los tumores intraaxiales. Hemos hablado de los extraaxiales, o sea, los meningiomas, los neurinomas. Los intraaxiales, vamos a hablar del neuroblastoma. Es un tumor de fosa posterior bien frecuente, bien frecuente. Se cataloga como el más frecuente en la fosa posterior. En los niños es casi un 20% de todos los tumores, es bien frecuente. Pero el medulloblastoma se puede plantear a cualquier edad. También tenemos en adultos, tenemos bastantes. Pero primariamente es un tumor pediátrico, pero también pasa en adultos.
no hay problema, también lo hay. Ocurre en niños, pero también en adultos. ¿Dónde se localiza? El meduloblastoma, no se olviden, generalmente está en el vermis cerebeloso. Y a través de eso se mete al cuarto ventrículo y aplasta. Incluso puede aplastar el canal espinal. Tiene un alto grado de agresividad, muy agresivo, con un comportamiento en la tomografía isodenso, hiperdenso, que se origina en el vermis y que tiene bastante edema vasogénico. ¿Ya? En la resonancia es hiperintenso en T2. La posibilidad de operarlo es altísima. Incluso hay que complementarlo con radioterapia, pero el plan quirúrgico es sacarlo todo y restablecer la circulación del líquido cefalorraquídeo. O sea, en buenas palabras, el medulloblastoma, que es este tumor, vean usted, este tumor, el medulloblastoma, tremendo tumor, que está pegado al vermis, que es esta la zona del vermis. Entonces bloquea el líquido cefalorraquídeo, entonces va a síntomas de hipertensión endocraniana. Como son frecuentes en el cuarto ventrículo, ¿no? En el vermis cerebeloso, no se olviden, en el vermis cerebeloso, son más frecuentes. Entonces, ¿cómo es el aspecto? El aspecto es un tumor sólido, púrpura, friable, así como carne de pescado, ¿ya? El vermis tiene relación con el techo del cuarto ventrículo, con el velo medular anterior. Invade los pedúnculos y el tronco. Cuando ingresa al cuarto ventrículo se mete a los velos, ¿no? Generalmente, el más frecuente de los medulloblastomas es desmoplástico. El medulloblastoma desmoplástico, más o menos, de todos los médulos que hayan, es el más frecuente, un 20%. Y está localizado en los hemisferios cerebelosos, a diferencia de los otros que están en el vermis, colgando en el vermis. Son bien tumores duros, bien demarcados los medulloblastomas. Clínica de hipertensión endocraniana, clínica de hidrocefalia y de disfunción cerebelosa. De hipertensión endocraniana por hidrocefalia, cefalea frontal, vómitos en proyectil, marcha inestable, edema de papila, ¿no? En imágenes se utiliza tomografía espiral, TEM, cine con contraste, resonancia cerebral de fosa posterior, cine con contraste para aclarar bien el diagnóstico y hacer espectroscopía. No voy a hacer que pensemos que este medulloblastoma acá nos parezca que es un gliosarcoma, un glioblastoma. Entonces hay que hacer espectroscopía, no se olviden nunca. El medulloblastoma, ¿qué se hace con él? Hay que operarlo. Debe ser operado. La primera opción en el medulloblastoma es cirugía, para hacer una confirmación histopatológica y plantearle la máxima citorreducción con el objeto de restaurar la circulación del SR. A veces el crecimiento de este tumor nos gana, y muchas veces en emergencia primero le ponemos una válvula, una DBP, para resolver la hidrocefalia. Este paciente generalmente viene en emergencia por hidrocefalia. Cefalea, manita matinal, náusea, vómitos, inestabilidad en la mano. Le pone usted la válvula y mejoran totalmente. El problema es hidrocefalia con hipertensión endocraniana. Entonces el objetivo es ese. Una vez completada la cirugía hay que darle radioterapia. Pero ojo, no se olviden nunca. Radioterapia a la fosa posterior, a todo el cerebro y a la médula espinal. Porque este tumor sedimenta, o sea, cae, baja desde el cuarto ventrículo, donde está puesto ahí, a través del líquido cefalorraquídeo, el epéndimo, y cae y hace siembras. ¿En dónde? En la región de las raíces sacras, raíces lumbares, dorsales, hace siembra. Entonces, cuando uno va a hacer un control de estos casos, tiene necesariamente que hacer, uno, radioterapia al cerebro y a la columna, y a la médula espinal. Hay que hacer radioterapia a todo el raquis y al cerebro. Y cuando va a hacerle controles postoperatorios, tiene que hacer resonancia al cerebro y a la médula, porque muchas veces pasa desapercibido en la médula y después viene por compresión medular el paciente. En cuanto a la quimioterapia, hay que darles de antemozolomida y otras drogas más. Y en algunos casos están dando ciclofosfamida. Los tumores de tipo medulloblastoma son muy resistentes. Su historia natural es bien triste. Hay casos que hemos operado nosotros y que están acompañándonos 3, 4 años y están luchando, pero al final fallecen.
¿ya? Otro tumor intrínseco frecuente, aparte del medulloblastoma en la fosa posterior, son los astrocitomas de fosa posterior. Los astrocitomas son tumores derivados del astrocito. De todos los gliomas que tengamos, hay gliomas, entre ellos el astrocitoma, también hay glioblastoma, pero más astrocitoma en la fosa posterior. En los niños se afecta un 40% más o menos. Según algunos colegas es el tumor más curable y de hecho, si se detecta temprano y se hace una citorreducción brutal, o sea, una gross total resection, o sea, una resección total, es posible que se cure ese paciente. Se observa con mucha frecuencia en las primeras décadas de la vida, 8 o 10 años. Y después, alrededor de los 25 años, vienen las convulsiones. Cuando un paciente de convulsiones se da, hay que estudiarlo. No hay que olvidarlo. Tiene que estudiarse. El astrocitoma tiene dos mecanismos de daño. Uno, por disfunción cerebelosa, porque va destruyendo el hemisferio cerebeloso, va destruyendo los núcleos cerebelosos. Y el otro es por hidrocefalia obstructiva. Por hidrocefalia conocen ustedes el cuadro, pues, ¿no? Cefalea, vómito lateral, náusea, letargia, cervicalgia, visión borrosa, ya ustedes están prácticos en hipertensión endocraniana y hidrocefalia. En cuanto a disfunción cerebelosa, que es la segunda forma de presentación, da ataxia troncal, inestabilidad de marcha, adiadococinesia, falla en la coordinación fina, nistagmo, semiparesia, déficit en los pares craneales. ¿Cómo se llega al diagnóstico de los tumores? Es todo un plan de trabajo bien grande. Hay que hacer tomografía cine con contraste, donde uno lo detecta, lo encuentra, resonancia para estudiarlo en T1, T2, T2 estrella para ver si ha habido sangrados o no, en STIR para ver zonas inflamatorias. Hay que hacer difusión para ver si, generalmente eso tiene un quiste, hay que buscar el quiste, por eso hace difusión. Y perfusión para ver la agresividad, la magnitud de la agresividad, si es un tumor que realmente jala sangre. Y la espectroscopía para ver si es un glioblastoma o no, cómo está la colina. La tractografía se hace para ver cómo está la vía piramidal que desciende y algunas otras vías para ver qué daños ha tenido, qué daños hay en las lesiones intrínsecas del astrocitoma. Algunos hacen resonancia funcional porque gran parte del lenguaje también está en esa zona. Es una nueva tendencia, ¿no? Pero se hace resonancia funcional. Y bueno, y otros hacen PET scan cuando hay recidivas. ¿Por qué? Porque estos pacientes que han sufrido, que han tenido un astrocitoma, les han dado radioterapia, hacen radionecrosis. Entonces tienen que estudiarlos con PET scan. Bueno, en general ese es el esquema general, no se cumplen todos, ¿no? Se buscan los más connotados y se hace la junta médica. ¿Para qué? Para plantear cirugía, para plantear tratamiento que se llama resección total, GTR, gross total, o sea, todo. En algunos casos, dependiendo del estadio histopatológico, nos apoyamos con la quimioterapia. Algunos colegas estaban con la onda de que no daban cuando era grado 1, ahora según los últimos conocimientos que nos han proporcionado los oncólogos, se da grado 1, grado 2, temozolomida, con la idea de complementar, con la idea de hacer, digamos, un trabajo más conjunto con el cirujano. Si hay que dar radioterapia, se hace radioterapia con acelerador lineal y actualmente se hace radiocirugía con Gamma Knife. ¿Ya? Hemos tenido muchos pedidos, incluso expresos, de familiares que han pedido hacer Gamma Knife a sus pacientes. Dentro de los astrocitomas, que como ustedes saben son anaplásicos, son de grado 1, o sea, astrocitoma fibrilar, grado 2, grado 3, grado 4 es el glioblastoma. Bueno, existe uno que es el grado pilocítico. El pilocítico es el más frecuente, casi un 85%, ¿ya? Y es muy común en los niños. Este tumor tiene una apariencia de un globito redondo, ya liso, que puede llegar hasta 4 centímetros de diámetro, y que tiene un nódulo mural. O sea, es un globito, es un tumor quístico con nódulo mural. Ya, acá lo tienen ustedes. Acá tienen el líquido. Este es un T2, y en un T1 ven el agua, el ventrículo, agua acá, y el nódulo mural. Entonces este es un astrocitoma pilocítico, así se llama. Ahí les enseñan las imágenes del pilocítico. Y ahora igual, ¿no? Ese es el pilocítico.
Tienen ustedes el nódulo mural, el quiste y el tejido tumoral de la cáscara, o sea, la cubierta del tumor. Igual acá, son pilocíticos, ¿ya? Así se llama, estrocitoma pilocítico. El tratamiento pues tiene que ser resección brutal, ¿no? No se puede ir con contemplaciones. Hay gente que plantea tratamiento curativo, si es que se reseca toda la masa. No, les contaré que yo tengo algunos casos en consultorio que estoy siguiendo de pacientes operados de astrocitoma pilocítico que hasta el momento no recidían. Yo les hago seguimiento con resonancia. Tengo bastantes pacientes así. De acuerdo a la estadística, la sobrevida es excelente, más o menos un 94% a los 10 años y un 79% a los 20 años. O sea, depende de que el cirujano se ponga los pantalones, pues, y saque todo. No esté haciendo biopsia ni sacando pedacitos, con el miedo a que se va a hacer daño, no se saca todo lo que se se desarrolla a partir de las células ependimarias, que pueden estar en cualquier sitio del sistema ventricular, pero que en la fosa posterior están pues en la zona donde hay epéndimo, el cuarto ventrículo y el cono medular, ¿no? El modo más útil de conocerlo es con resonancia. El ependimoma más o menos es el 3 al 9% de tumores, más frecuente en la niñez. Los de fosa posterior se presentan generalmente de 1 a 5 años y también hay un nuevo pico a la tercera década, ¿ya? Este ependimoma da metástasis a la médula espinal. El cuadro del ependimoma provoca compresión en el cuarto ventrículo, da pues edema de papila, vértigo, náuseas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que estudiarlo con tomografía, resonancia y una fase de la resonancia que es la espectroscopía. Acá tienen ustedes un ependimoma. Miren ustedes, bien clásico el ependimoma. O acá, tremendo ependimoma. El ependimoma característicamente pareciera como que infiltra el cuarto ventrículo. Pareciera, ¿no? Incluso a veces uno dice, no, no hay que operarlo, le vamos a hacer pobrecito, no va a despertar nunca. Bueno, les contaré que hemos entrado en el último año como a 3 pacientes con ependimoma grande, grande, con esa idea de sacar la mayor cantidad posible y al final salió todo. No quedó nada. En una línea de trabajo ahí se saca todo, no queda. Entonces, a los ependimomas lo que hay que darles es tratamiento, cirugía total y radioterapia craneoespinal, porque como les he dicho, también da metástasis por siembra, o sea, a través del líquido cefalorraquídeo, como que estuviera nadando ahí como una mariposita que está nadando en el líquido, cae hacia al fondo del saco y llega a las raíces lumbares, sacras, dorsales, y ahí se queda ahí, siembra y crece el ependimoma como metástasis, ¿ya? Otros son los hemangioblastomas, tumores intrínsecos. Estos tumores de hemangioblastomas son muy frecuentes en varones, muy frecuentes en varones. Es muy frecuente encontrarlo en cerebelo. Hemos visto bastantes hemangioblastomas en cerebelo. También son esporádicos, ¿no? Se presentan uno que otro caso. Pero lo más frecuente es que sean familiares. Y cuando son familiares, son una enfermedad, la enfermedad que se llama de von Hippel-Lindau, que se presenta un 40-35% en nuestros pacientes. ¿Hemos tenido casos de familias completas de mangioblastoma? Sí, hay bastantes familias. Por ejemplo, una familia conocida de mangioblastoma es de repente ustedes conocen a una chica que, bueno, una señora, le digo joven porque es menor que yo, trabaja haciendo un programa que se llama Miskitaki. Estaba en Canal 7, ahora creo que está por otro sitio. Bueno, esta persona es una familia, la chica Rodríguez. Esto es una familia, son como 10 hermanos con el papá y la mamá. Bueno, el papá y la mamá, los dos tenían hemangiomas. De los hijos hemos operado en el piso a tres hermanos con hemangioblastomas. Una de las hermanas tenía un hemangioblastoma en el hemicerebelo izquierdo y la otra en el hemicerebelo derecho. Uno de los hermanos le salió un hemangioblastoma en la región bulboprotuberancial hasta C1. Tremendo hemangioblastoma, ¿ya? Son casos así.
El último caso de mangioblastoma que hemos tenido es de una jovencita que tenía mangioblastoma en cerebelo, en la región del tercio inferior del bulbo y cerebelo. Ahí estaba metido el mangioblastoma. Y también tenía en la blastomas en la retina, también tenía en los riñones, también tenía en el páncreas. Es un tumor muy agresivo, que se presenta de esa forma, ¿no? Von Hippel-Lindau se llama esa enfermedad. El cuadro clínico del hemangioblastoma es de disfunción cerebelosa, pues ataxia, dismetría, hidrocefalia, vómito, cocinesia, no puede, dismetría, no puede hacer buena marcha, ¿no? Cosa posterior. También tiene signos de tronco, ataxia, disfagia. Y una cosa bien interesante, el hemangioblastoma, dentro de su alta capacidad que tiene de recibir mucha sangre, es exquisito para recibir sangre, es bien sangroso. Hay 3 tumores que son primos hermanos los 3. Estos 3 tumores tienen avidez por sangre, son bien vascularizados. Uno es el meningioma, el otro es el hemangiopericitoma, y el tercero que es el hemangioblastoma por excelencia, ¿no? El hemangioblastoma. Bueno, pero este hemangioblastoma tiene algo más. Si ustedes lo analizan con calma sistémicamente, ¿qué encuentran? Encuentran poliglobulia. Tienen toda la clínica que les cuento y ustedes ven la hemoglobina, piden la hemoglobina, tiene 20 de hemoglobina. Ya, pues, cantado. Sí, tiene un hemangiopericitoma, un hemangioblastoma. 18 de hemoglobina. Los casos que hemos tenido tenían así, hemoglobina alta. ¿Y a qué se debe? Según lo que hemos revisado, el hemangioblastoma manda al plasma a través de los vasos, pues, ¿no? Secreta una hormona o un péptido que es diferente en solo 2 aminoácidos de la eritropoyetina, del estimulante de la formación de glóbulos rojos, de la eritropoyetina. Entonces secreta una hormona parecida, una, como dirían en el Perú y en la selva, una sacha eritropoyetina, o sea, parecida. Entonces empieza a aumentar la formación de glóbulos rojos y el paciente tiene polirrobulia. Entonces ustedes van a decir, ¿cómo una persona con 24 años que siempre vive en el Callao y tanta cosa, parece pues uno que viene de las alturas del Cerro de Pasco con 20 de hemoglobina? No es por eso, es porque tiene mangioblastoma. No se olviden de sospechar, ayuda mucho. Bueno, el origen es incierto, ¿no? No se sabe, pero pareciera ser que está relacionado con una matriz hematopoyética. Ya, es un tumor, es un tumor muy frecuente en adultos, está asociado al von Hippel-Lindau, como les dije, tiene tumores en el oído interno, también en la retina, no he visto nunca en el oído. El tratamiento es la resección, son muy sangrantes. Los tumores que hemos operado con hemangioblastoma, los tumores que hemos operado más o menos pues habrán sido ¿cuántos? Creo que fácilmente unos 50 hemagioblastomas desde que tengo conocimiento, fácilmente. Bueno, muchos en fosa posterior, sangrantes como ellos solos. Incluso recuerdo uno, yo estaba acá, yo estaba en un congreso en Estados Unidos y operaron acá un hemangioblastoma, hicieron una biopsia. Al hacer la biopsia el paciente sangró 12 litros, solamente por sacar un pedacito de 1 centímetro cuadrado. 12 litros. Sangraba el hombre, casi se choca. Bueno, resulta que ahora los operamos como si fuera una MAB. Al hemangioblastoma le empezamos a cortar todos los tentáculos, digamos como un pulpo, el hemangioblastoma. La cabeza del pulpo sería el tumor. Y las patas del pulpo, 8 patas, son los 8 vasos gigantescos que entran al tumor, que jala el tumor, porque como tiene bastante eritropoyetina, pues tiene factores de crecimiento vascular, entonces se hincha el tumor, jala harta sangre. Entonces empezamos con toda paciencia a cortarle las patitas, coagula, 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 clip, coagula, clip, coagula. Entonces lo vamos devascularizando al bandido. Al final, queda sin patas. Y sale como una cabecita ahí pelada, sin patas. O sea, no necesitamos estar luchando con él para que sea una hemorragia, ¿no? No. Eso ya ha cambiado, ¿no? ¿Ya? Entonces hacemos eso. Y a veces hay que complementarlo con radioterapia, pues, a veces, ¿no? Antes los embolizábamos, pero por gusto el hemangio se ríe de la embolización. Entonces, según la tomografía, se ve una masa quística, como ven ustedes acá,
una masa quística intensamente alta en contraste con a veces hay un nodulito, nódulo mural con agüita y con un quiste. En la resonancia, el quiste es puro líquido y el nódulo mural, que es intenso, pues hiperintenso en T2, un realce homogéneo. Y tiene estructuras con vacío de flujo, tiene aquí bastante vaso, ¿ya? Entonces hay que hacer un estudio de la fosa posterior, el lugar donde esté el angioblastoma, de retina, hay que hacer un estudio de páncreas, hay que hacer un estudio de riñón, para hacer un estudio completo y detectar si se trata o no de un hiperlindado, ¿no? Otro tumor que deben conocerlo es el tumor de los plexos coroideos. Es un tumor de los plexos coroideos que se originan en el cuarto ventrículo, en el tejido coroideo, o sea, el tejido neuroepitelial que es responsable de formar LCR. Son generalmente benignos, son llamados papilomas, secretan bastante agua. Tienen el aspecto de un brócoli, de un color, ¿no? Y están vascularizados por ramas vasculares bien intensas, ¿no? Generalmente se acostumbra a embolizarlos, pero ahora ya de frente entramos a coagular todos los vasos aferentes sin ningún problema. Es calcificado. Ven ustedes acá una imagen de un tumor de plexo coroideo. Parece un brócoli con los tallos gruesos, que son las zonas de vacío de flujo de entrada de sangre y calcificaciones aquí. Calcificaciones, ¿ya? Y por último, otro tumor intrínseco que no deben olvidarse nunca es la metástasis cerebelosa. Las metástasis cerebelosas prácticamente, de todas las metástasis que hay, gran cantidad van a la fosa posterior. Muchas son a la fosa posterior. Bien frecuentes en fosa posterior. Y si son de hombre van de pulmón, si son de mujer van de mama. Con mucha frecuencia encontramos metástasis, únicas o múltiples, ¿ya? Y el tratamiento es cirugía y darle pues radioterapia, ¿no? Ni modo. Acá tienen ustedes una metástasis, ven ustedes una metástasis bien característica en la fosa posterior, ya con realce contraste. Son tumores demasiado frecuentes. Bien, concluyendo con la exposición, entonces ustedes tienen que saber que estos tumores en la fosa posterior deben ser conocidos cuando estén evaluándolos, deben sospecharlos cuando hay hipertensión endocraniana. Analicen bien la fosa posterior cuando hagan su resonancia. Busquen metástasis, busquen el vermis, busquen la hidrocefalia, la obstrucción del cuarto ventrículo. Es un factor que hay que tomarlo en cuenta. Si ustedes hacen una tomografía a un niño, deben buscar por fosa posterior. Si hacen un adulto, supratentorial, pero también fosa posterior. Hay casos en los cuales el paciente ya viene con su, con su estudio completo. Entonces, en esos casos hay que terminar de estudiarlo y hacer un diagnóstico prequirúrgico de lo que vamos a hacer para planificar el tratamiento y ver el pronóstico, que es importante, porque estos enfermos, fosa posterior, tienen un gran problema. Muchos tienen ataxia, no pueden caminar, muchos están con náuseas, vómitos severos, etcétera, etcétera. Son pacientes muy lábiles, que tengan cuidado, se pueden enclavar, es otro consejo que les doy. La fosa posterior, cuando no se sospecha, no se mira, o cuando no encuentran un cuarto ventrículo, deben pensar que algo le está comprimiendo. Nunca, nunca, sí, nunca, con mayúsculas se los digo, nunca se les ocurre hacer una punción lumbar, porque se enclava el paciente y se muere y ustedes van a ser culpables de esa muerte. Nunca lo hagan. Siempre evalúen si hay o no en la tomografía lesión en fosa posterior para hacer la punción lumbar. ¿De acuerdo? Ok, esa sería la clase de hoy día. ¿Preguntas? ¿Tienen audio? ¿Preguntas? ¿Preguntas o pregunto yo? A ver, Rolando Santiago, ¿está presente? ¿Me escuchan o no? Daniela,
¿Estás allí? Sí, doctor, sí se lo escucha. O sea, me están escuchando y no contesta. Rolando Santiago, ¿no estaba? ¿No ha venido? ¿Cómo es? ¿O se ha hecho presente y ya se ha fugado? Por acá lo veo. Roberto Sánchez. Roberto Sánchez. Negativo. Enrique Torres. ¿Me escucha? Sí, doctor. Ya. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, doctor, por mi parte ha quedado bien claro la clase. Gracias, hijo. Carmen Suaznavar. Doctor, disculpe, no escuchaba mi audio, no se activaba. Le iba a escribir por el chat. ¿Cómo se llama usted? Hernán Su Sánchez, nombre. doctor. Hernán Sánchez, le que dijo ¿Alguna, Roberto Sánchez. alguna pregunta, Hernán Sánchez? No, doctor, no se preocupe. Muchísimas gracias. Ricardo Martín. ¿Ha venido o no? Sí, doctor. ¿Se me escucha? ¿Alguna pregunta, hijo? Sí, sí, perfectamente. ¿Alguna Sí, pregunta? sí, doctor, una consulta. En el neurinoma del acústico, el Sí. examen que usted mencionó, que se podría hacer con una audiografía o un TAC, o sea, ¿cuál sería Audiograma, más? audiograma. Audiograma. Sí, audiograma, perdón. El audiograma y la audiometría sirven para ver si hay o no daño sensorial o motor, ¿ya? Entonces eso te ayuda mucho, porque a veces generalmente uno dice, no escucho con el oído izquierdo y cuando es con el oído derecho, entonces te va aclarando la zona neurosensorial dañada, que tiene que estar en concordancia con la zona donde encuentres el tumor, es que hay un neurinoma del acústico. Eso se va estudiando más profundamente con potenciales evocados, se puede hacer pruebas vestibulares, electroencefalografía, para estudiar toda la zona comprometida por el neurinoma. Porque el neurinoma, como te digo, comprime al nervio vestibular, comprime al acústico y al nervio facial. O sea, son tres nerviositos que están ahí metidos, pegaditos. ¿Ya? O sea, hay que tener mucho cuidado. ¿Mm? Listo, doctor, gracias. Bueno, ¿quiénes no han venido? Hay dos que no han venido. Nunca están completos. ¿Ah? Qué raro. No hay luz. ¿Qué ha pasado? Bueno, jóvenes, en vista que no hay más preguntas, ya les he enviado la clase. No es la clase de la rotación anterior. Ya les va a dar la clase, les voy a enviar a la doctora ¿cómo se llama? Daniela. Daniela les va a entregar. ¿Ya? Doctor, Les va a disculpe, hacer. la clase que se ha hecho hoy es distinta, ¿no? No es lo mismo, simplemente que le he dado un poco más de profundidad, porque como ustedes saben, el doctor López ya no es profesor, ya ha renunciado, ¿no? Entonces me tengo que hacer cargo de su clase. En la clase le he hecho yo, ¿ya? Obviamente tomando pues matriz del doctor y dándole más profundidad en algunos tópicos. Para eso le he hecho la clase ahora con la doctora Daniela. Daniela va a llegar a todos ustedes la clase, ¿ya? ¿Ok? Y si la va a colgar también, si quieren la cuelgo también, pero la clase es la de hoy día, ¿ya? Listo, doctor. Ok, doctor, gracias. Muy bien, muchas buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Hasta tardes. luego.